Yo estoy muy contento por estos galardones recibidos, ya son 2 y a la espera quizás de un tercero. Lo importante es rescatar sucesos familiares que todo esto está hecho a pulmón, eso quiero que entiendan. No son las grandes producciones y bueno, tenemos nuestros directores, Domingo González, y acá hay gente que está hace muchos años en sucesos. Yo recién hace creo que 3 años, 2 años que entré. Y bueno, y me alegro muchísimo que esto nos esté pasando, porque nos está pasando al grupo de sucesos familiares. Sí, porque yo estoy muy desesperada. Yo he llorado en el bioquímico, después me he ido caminando sola a una plaza sin saber por qué a mí, como diciendo, me toca esto. Lo que pasa es que vos en los laboratorios periféricos lo que te hacen es un test de tamizaje, que es un test inicial. Tiene 2 opciones. El test te puede dar no reactivo o reactivo. En el caso tuyo te dio reactivo. ¿Esto qué significa? Que vos tenés que hacerte otros estudios. Estos estudios son los confirmatorios, que se llaman. El VIH, el primer análisis, no es el definitivo, sino esto pasa acá, que funciona el laboratorio de referencia, donde se te hace el test confirmatorio. Y el test confirmatorio a su vez tiene 3 posibilidades. Puede darte negativo, haber llegado a esta instancia de un test confirmatorio y ser negativo, darte un resultado indeterminado o ser un positivo verdadero. ¿Y cuánto tarda el resultado, digamos, si yo vengo con uno positivo para saber un nuevo resultado? En general son 48 horas o 72 horas, porque es un estudio que no se hace. Es importante que vos sepas cuáles son las vías de transmisión y dónde está el virus. Se transmite el VIH por relaciones sexuales sin preservativo. ¿Cuál es otra? Compartir jeringas y canutos. Esto es lo que se llama la transmisión sanguínea. ¿Sí? En jeringas, si uso drogas, uso una jeringa que me pasó otro compañero, también tengo riesgo porque yo no sé si esa persona tiene o no el VIH o tiene hepatitis, porque es la misma vía, por vía sanguínea a través de esto. ¿Y cuál sería la otra vía? Es de la mujer embarazada que tiene el virus o que adquirió el virus en el embarazo o lo tenía de antes sin saberlo. Puede transmitirle al bebé durante el embarazo, durante el parto, cuando están haciendo al bebé, o si le da de mamar, si le da leche. Si no estoy embarazada, ¿qué significa tener VIH? Significa que lo tengo para toda la vida. Pero que si tengo la infección, la tengo para toda la vida, pero tengo tratamiento. Y ese tratamiento es muy efectivo. Tan efectivo es que cuando yo me haga los controles para ver cómo está mi situación frente al virus, ese nivel de virus en sangre va a ir descendiendo a medida que yo avance en el tratamiento hasta que no se lo detecte al virus. Esto no significa que el virus no esté. El virus queda en algunos órganos, por eso es que no se puede curar el VIH, no se cura en la actualidad. Porque hay órganos en donde no se lo puede erradicar al VIH con la medicación. Uno de esos órganos es el cerebro. Yo necesito hacer un tratamiento en forma crónica todos los días, con la facilidad que en la actualidad, si bien acá vemos 3 pastillitas, hay tratamientos de un comprimido diario, que es muy simple, muy fácil de tomar, y estos tratamientos me permiten tener una muy buena calidad de vida, seguir trabajando, si trabajo, estudiando, si estudio, y seguir con mis proyectos. Yo voy a poder controlar el virus y estar muy bien teniendo el VIH y aprendiendo a vivir con el virus. ¿Voy a tener que usar preservativos? Sí, porque así me voy a cuidar yo y voy a cuidar a la pareja que tengo. Este tratamiento es de alto costo, pero es gratuito en nuestro país, tanto para las personas que no tienen obra social como para las que la tienen.
Nosotros tenemos un marco legal dado por la ley 23.798, ya desde el año 90, 1990, que el tratamiento es gratuito por ley. Hay una ley de obras sociales y medicina prepaga que también lo proveen en forma gratuita al afiliado. Vale decir que en nuestro país ninguna persona con VIH puede quedar sin tratamiento. Porque yo con este resultado, lo primero que he pensado, me muero mañana. Es lo primero que pensaba, dejar a mis hijos solos, mi familia. Y bueno, y ahora es como que tengo otra expectativa de que puede ser que me dé negativo. Se voy a hacer el análisis y la veo después. Muy bien. Chao, doctora. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Estés muy bien. Disculpa, ¿te pasó algo? Sí, hola. Hola, sí. ¿Te podemos ayudar en algo? No, realmente si quiere le puedo. ¿Ustedes se hacen atender aquí? Sí, Sí. nosotros venimos con mucha frecuencia y ya hace bastantes años, así que... Pero... No, bueno, les voy a contar entonces. Yo vengo con un análisis positivo y acá me decía la doctora de que me lo pueden repetir y puede ser que me salga negativo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Pues es posible que eso pase? O sea, es posible cuando, o sea, si el ELISA te da, digamos, el 80% o el 90%, sí. O sea, no es posible, digamos, que no te dé positivo. Seguro que te va a dar positivo. Sí. Pero, ¿no? tranqui, ya está. Hoy es una enfermedad crónica, el VIH, y se puede salir adelante. Sí, eso me estaba explicando la Claro que doctora. sí. Eso me estaba explicando la doctora, porque yo tengo familia, tengo hijos, tengo un marido. Estoy desesperada, la verdad. Pero que... tienes que estar tranquila, ¿sabes por qué? Porque, digamos, el virus del VIH no se contagia con un abrazo, con un beso. Sí, me ha explicado todo la doctora ahí adentro. Entonces... Pero es tan difícil, no Mira, sé. esto tiene todo un proceso. En primer lugar tenés que, el duelo por la noticia, porque no es una noticia para nadie, es una noticia agradable de que te den un diagnóstico, y mucho menos esto. Pero, amiga, escúchame, lo más importante de esto, ¿sabes qué es? ¿Qué? Es que esto se supera y se sale. Hoy con todos los tratamientos que hay se puede, pero llevar una calidad de vida espectacular. Yo estoy desesperada. Te lo decimos nosotros. Pero quédate tranquila, mira, nosotros tenemos un grupo llamado Vida en Positivo. Mi nombre es Antonio, él es René, el coordinador. René. Sí. Yo tengo mi familia, tengo mi hijo, tengo mis nietos. Y nosotros lo que hacemos es, nos capacitamos, digamos, damos contención a las personas como vos, que tienen esta problemática. Pero tienes que estar tranquila. Mirá, hacemos visitas a los hospitales, ayudamos a chicas en situación de calle Pero, y personas que están trabajando en la calle, ¿entendés? Y principalmente le damos contención. Así que de esto sí se sale. Lo importante de todo, que esto hoy, con un tratamiento adecuado, y el proceso es primero, como te dije hace un momento, el tema es que tenés que, el duelo, porque es horrible. Sí, Porque todos hemos pasado por eso. Pero lo importante es que vos te aceptes y te perdones. Y con un buen tratamiento, teniendo por seguro que vas a seguir una vida, pero recontra normal, ¿entendés? Sí. Con tus hijos, con todo. Ya está. Ahora, lo importante de esto es que vos madures tu patología. Una vez que madures tu patología, pero vas a seguir con nosotros. Nosotros ya hace más de 30 años que vivimos con VIH y estamos luchando y le damos una mano a todo aquel
personas como vos con esta noticia que hoy salen, ¿entendés? Seguro, y de Entonces, esto sí se salen. Y yo puedo ir en cualquier momento, puedo ir ya cuando se reúnen Nosotros ustedes. nos Yo estoy reunimos- desesperada. yo estoy Tranquila, nosotros nos desesperada. reunimos todos los días. ¿Me irán a aceptar a mí? Pero Pero claro por que favor, ¿cómo no te sí. vamos a aceptar? Mira, ¿Entendés? te vamos a dejar el número, Ahora, número de te teléfono. cuento, nosotros lo que hacemos un poco, porque esto es inmunodepresor. Soy muy propenso a caer en depresión. No, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos capacitaciones para que después tengas tu propia empresa, te puedas generar tus propios recursos. Uno, dos, hemos empleado un montón de técnicas para tratar de difundir la promoción de la salud con el tema del VIH y hemos utilizado una espectacular. ¿Sabes cuál es? Que es la dramatización por medio del teatro. Ha dado resultados espectaculares. Hemos ido a lugares como ser la Costanera y otros lugares La más vulnerables. Costanera, la Bombilla, también andamos en el interior. Anduvimos en Los Ralos, en Ranchillos, Bellavista. Y hacemos obras de teatro difundiendo, ¿entendés? Que el VIH no mata y que con un buen tratamiento mejora tu calidad de vida y con una buena dedicación, pero llevas una vida recontra remil agradable junto a tus hijos. Pero tiene que pasar el proceso. El primero de duelo y el segundo es que aceptarte y seguir ayudando al otro, ¿entendés? Sí, Entonces, porque yo tengo ganas de morirme, No, chicos. por Tengo favor. ganas de No, morirme. eso no tiene que pensar. Pienso que no voy a poder seguir yo con esto adelante. Pero por favor, no tiene que horrible, pensar es verdad, eso. todo y eso. tenés algo Tenemos lo que más luchar para importante, que... tenés hijos. Exacto. ¿entendés? Y Entonces, tenemos que luchar para que nuestra sociedad madure y no sea un estigma el tema del VIH. Entonces, para eso estamos nosotros. Y hoy te incorporamos a vos, te invitamos, ¿entendés? Para que hoy vos no tengas ganas de morirte con un ¿Ustedes van a diagnóstico. estar ahí? seguro Nosotros que vamos sí. a estar y te vamos a esperar y vamos a estar súper felices de que Tranquila, te integres tranquila. a nosotros. Gracias, Ya está. gracias. Gracias. Ya está. Contá con nosotros. Me siento sola, chicos, me siento No, sola, desde me hoy no te siento sientas sola. desesperada. Desde hoy no te sientas sola porque Tranquila, contás con tranquila, todo nosotros pasa. y detrás de nosotros hay muchas personas. ¿Mm? Bueno, entonces nos vemos allá, Nos estamos los dejo viendo. para Dale, que dale, vayan dale. a la doctora. Vete. Quédate tranquila porque, o sea, esto va pasando, esto va a pasar, ¿entendés? Ay, sí. Entonces, como psicólogo, parte del planteo que estoy sosteniendo y de la lucha que estamos llevando a cabo desde distintos lugares, inclusive desde los distintos servicios hoy ya, debido a este esfuerzo que se va haciendo, es que, esto es sabido, las artes en general son salugénicas, o sea, ayudan, curan. ¿Está? La práctica, la actividad artística permite la reflexión, permite la expresión, eleva las defensas porque mejora el estado de ánimo, mejora la percepción que se tiene sobre sí mismo, permite descentrarse, correrse del eje de víctima y pueden empezar a interpretar otros papeles. ¿Se imaginan que si siempre estamos en el lugar de víctima, es decir, siempre estamos padeciendo algo, nunca vamos a poder controlar una situación de malestar o de dolor o digamos, precisamente de padecimiento? La escena nos permite hacer eso, ponernos en otro lugar, ya no de enfermos víctimas, para ponernos en agentes de salud. Que la vamos a hacer de a dos o de a tres, que se animen, vamos trabajando y después. Disculpe, señorita,
¿A quién busca? Así, Oscar. Es ella Flavia de Borrado. Dice Flavia, Oscar. ¿Cómo estás, Flavia? Te estábamos esperando. Pasa, por favor. Sí. Bien. Entonces, chicos, arrancamos. La consigna es sencilla. Tenemos que plantear conflictos y yo les voy a decir de qué tipo de conflicto se trata. Ahora, el conflicto hay que sostenerlo hasta el final. Ese es el desafío del ejercicio. Es decir, no aflojamos. Ninguno de los dos puede ceder ante los argumentos del otro. Y siempre tiene que plantear nuevos argumentos para que el conflicto no se decaiga. Bueno, ¿quién quiere pasar primero? ¿Con quién empezamos? Si no levantan la mano, elijo yo, ¿eh? Antonio. María José. ¿Seguro? Adelante. Venga. Yo voy a trabajar con ellos 2 segundos y les voy a plantear la consigna. ¿Está? Vos te vas a parar de allá, vos vas a parar allá. ¿La crees allá? Sí, la crees allá. Y estabas haciendo una actividad en la casa. ¿Está? Cuando yo le diga acción, digo no. Cuando yo les diga acción, pónganse en situación quietito. ¿Está? Acción. Hola, mi vida, ¿cómo te va? Para. Acción y empieza, acción. ¿Está? No es que vos entrar. Dale tiempo a ella, que ella piense y vea. Tranquilo. ¿Está? Me hice buen estudio y estoy enferma. ¿Enferma de qué? De la cabeza te enferma vos. Siempre hablando tontera, nunca resuelve, nunca. No importa nada, la Pero verdad. si vengo, Pamela, hace 15 días que estoy afuera, vengo para estar con vos porque te amo, te necesito. Y mira cómo me recibí, ¿qué te pasa? Te necesito no estar, ¿sabes qué? Y bueno, una vez, Vega, ¿qué es lo que te pasa, Vega? ¿Qué es lo que te pasa? A ver, decime, ¿qué es lo que te pasa? Me decís que me ha llamado, nunca me ha llamado. O sea, no hay señal, vos sabés cómo es el tema. ¿Qué? Estás loca vos. ¿Sabés qué tenés que dejar de hacer? De meterte pastillas. ¿Cómo que tenés HIV? Vos sos el que me has contagiado a mí. Ah, entonces era verdad lo que me decían los vagos. Ah, cuando Jorge no. ¿Qué camino? Claro, cuando Jorge, cuando él no está allá con los camiones, se venía y se encamaba con vos. Mira, yo te voy a decir una cosa, no, yo te voy a decir una cosa. No, yo te voy a decir una cosa, no. Escúchame, no, yo te voy a decir una cosa. Yo me voy a hacer los análisis, ¿sabes qué? Hija de puta. Pero entonces era verdad lo que me decían los vagos. Vos sabés que te encamabas con razón. Me decían que ese vago estaba trabajando. Y yo estaba acá en la casa. Que cualquiera, no duermo de noche. ¿Qué enferma de la cabeza? Estoy enferma, ¿no entendés? Está loca, está ¿Por qué no te loca. haces un estudio? Vale. Bien, ahí. Bien, chicos. Ay, ya está, bien. Listo, hemos visto un planteo, he pensado bastante la consigna, y lo que nosotros vemos, que la situación de pronto empieza a estancar, ¿está? Entonces, no saben con qué continuar. La consigna que le damos también, la herramienta que le damos para poder continuar con la discusión, y que hagan un parate en algún momento, con algún exabrupto, como ella, sentarse, como él, callarse, darle la espalda y pensar en el próximo paso. Sí. Cuando dijo él que no tenía señal en el celular, ella podría haber dicho antes si no se dañaba el celular. Por ejemplo. Bueno, pero esa es otra actitud, eso es otro golpe de fe.
Bueno, para que él pueda tener una referencia, necesito que alguno de ustedes haga de televisor. Sí. Este puede ser muy chiquitito, una pantallita, un teléfono. ¿Quién hace? ¿Tiene más? Muy bien. Un aplauso para Telefunken Pal Color. Bien. Sufrilo, papá. Listo. ¡Acción! Este partido lo siguen 45 millones de argentinos. Sí. Ahí va, Cabenagui. No tiene que hacer un pase, faltan 30 segundos para que termine el partido. Cántalo. Abrió en la puerta. No puede ser. No te metas con lo que importa. Tú no tienes nada. ¿Qué pasa? Voy a bajar el volumen del televisor. ¡Terminó el partido! El volumen. No sé, mirá, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Que se pone a ver esos partidos, mirá. No sé, Mira. ¿qué te pasa? Aquí, pero aquí no llamas mierda. Amigo, acabas de llegar, por lo menos. Toma, mira, sentate. No quiero discutir con este estúpido. Sentate. ¿Cómo estás? ¿Qué nos contás? Charlemos de algo, mirá, se me te ponen esos partidos estúpidos del año de... Boca ya está en la vez, mirá. Ha descendido miles de veces ya. Y sigue pero, mirá esos partidos. Bien, Ana, muy bien. Callala, ¿no? Sigue hablando de Boca. Tengo que hablar con el doctor, ¿sí? No, es que si no tenés número no te voy a dejar pasar. Es que me tiene que escucharse cuándo te voy a sacar un turno, no puedo. Bueno, Lisa, vení más temprano. de alguna manera yo voy con tu y vas tranquilamente. Pero ves la que está No, es que sí o sí tengo que hablar. No tengo que hablar. Enfermera, ¿qué pasa? Esta señorita quiere pasar sin agua, no puedo ya estar bien metida. ¿Te das cuenta de lo que pasa? No te instalamos. Vos querías hablar nada más. No sos vos, es un personaje. Está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Reaccioná! ¿Qué pasa? Sí, claro. ¿Así? No va, no llega, no tenés autoridad ahí. Vamos a ver qué se controla. ¿Ah? Última, vamos. Claro. ¿Y ustedes? ¿Vos no podés mostrar tampoco? ¿Vos podés mostrar que estás celosa? No. ¿Podés mostrar que estás celosa? Sí. ¿Tenés celos de verdad? No. ¿Tenés celos? Sí. Bueno. ¿Y vos me entendés cuando amenazás? ¿Tenés miedo? No. ¿Tenés miedo? Sí. Bueno, quiero ver eso. ¿Está? Y no des la espalda a la cámara. Acabo de escuchar. ¡Enfermera! ¿Denuncia de qué? ¿Qué enfermera? ¿Qué quiero saber lo que está pasando acá? ¡Usted no se tiene que meter! ¡Basta! Muy bien, corte. Bueno. Acostado un poquito, pero como verán, ¿ah? Bien ahí, mucho mejor. Lo que nosotros hacemos, fundamentalmente, salva vidas. Así que es muy importante. No solamente estamos haciendo teatro. ¿Está? Así que, bueno, muchísimas gracias y nos vemos.